En esta foto se puede observar un, un storage center, es decir, un lugar de almacenamiento de energía de 30 megavatios en San Diego. No está asociado a, a un parque fotovoltaico, pero es similar, es para que vean el tipo de instalación que requieren 30 megas. Son contenedores, por ejemplo, en un contenedor de 40 pies se puede instalar 2000 kilovatios horas en capacidad de almacenamiento, 1000 kilovatios horas en potencia. Lo que está, digamos, lo que define la capacidad básicamente es la potencia del inverter y digamos, las horas de almacenamiento que se le está requiriendo al sistema de almacenamiento, que ahí define el volumen de las baterías. Pero para que tengan una referencia, en un contenedor de 40 pies se puede instalar 1000 kilovatios, es decir, un mega, y 2 megas de almacenamiento hora. En este gráfico, presten atención, se puede observar la diferencia. Lo que está graficado es la diferencia entre los ingresos generados por la venta de energía fotovoltaica y el costo de generación de esa energía fotovoltaica, definido como LCOE, abajo está la fórmula, en sistemas fotovoltaicos residenciales. ¿Cuál es la importancia de esto? Aparte, disculpen, están abiertos por países, ya sea por distintos países europeos. En el cuadro superior ustedes pueden ver, por ejemplo, para el caso de Francia, el gap o la diferencia que existe entre los ingresos por venta de energía fotovoltaica y el costo decreciente de las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, lo que quiere mostrar esta gráfica que a partir ya del año 2014, 2015, empiezan a aparecer unos beneficios entre lo que se obtiene de la venta y de lo que se invierte, que puede llegar a ser reinvertido para instalaciones con almacenamiento de energía. Entonces esto es lo que se ve como una ventana de oportunidad para el uso de fotovoltaica con almacenamiento de energía, de forma de independizarse de las redes eléctricas existentes. Ya que se introdujo lo que es el concepto de LCOE como costo de generación, básicamente lo que involucra ese concepto es representar el costo en kilowatt hora de generación a través de fotovoltaica y cubre todos los costos de inversión y operativos durante la vida útil del sistema, incluyendo hasta los combustibles consumidos y sustitución de los equipos. Entonces, esta forma de utilizar este indicador hace posible comparar la instalación fotovoltaica con cualquier otra fuente de energía. Y se tiene en cuenta, obviamente, la vida útil de la planta, los costos de inversión, que es el CAPEX, los costos de operación y mantenimiento, el OPEX, la tasa de descuento en la cual son actualizados estos valores, y también la ubicación de la planta, ¿no? El recurso fotovoltaico disponible en cada lugar. Entonces la fórmula básicamente es la inversión más los costos actualizados de operación y mantenimiento dividido el costo actualizado del total de energía producida. Y es una forma de valorizar en los kilovatio horas, el costo de kilovatio hora generado por energía fotovoltaica. Bueno, en las siguientes transparencias vamos a ver la evolución del mercado fotovoltaico encarado en la evolución de la producción de los módulos fotovoltaicos. En este cuadro se puede observar la evolución de la capacidad de producción de paneles fotovoltaicos. En realidad se ven solamente las celdas y también los módulos y las instalaciones, pasando de números para el año 2011 de una producción en el entorno de los 45 GB por año al año 2017 con producciones cercanas a los 75 GB por año. En esta hoja podemos observar los principales 10 fabricantes del año 2017 de módulos fotovoltaicos y las capacidades
que tenían en el año 17 y cuánto se produjo para cada uno de los casos, y sobre todo mostrar la tendencia a que siguen previéndose aumentar la capacidad de producción para el año siguiente, para el año 2018. En la mayoría de los casos, más de un 50% de la capacidad prevista está previsto incorporar en nueva capacidad de producción. Entonces eso es un poco lo que marca, es la tendencia a que el sector sigue expandiéndose debido a esa impresionante demanda creciente que seguimos observando está dando en el mundo. En este gráfico podemos ver también asociado la evolución de la producción anual de módulos, medido en base a cuál fue el embarque de módulos de los fabricantes, también considerando los 6 primeros fabricantes, y lo que se ve es una curva también creciente con alguna oscilación según el quarter que se considere, pero marcar la tendencia a lo que se viene dando en el último, en el Q3 del 2017 se habían embarcado 7,2 gigavatios de paneles, que había bajado un poco con respecto al Q2 del 2017, pero la tendencia es siempre a lo largo del año ir aumentando la capacidad de producción y del shipment. En esta transparencia les muestro una foto sobre el mercado mundial de los inverters, de los inversores, que es otro de los componentes que es muy importante, como hemos visto en las instalaciones de macrogeneración, las de microgeneración, y que también ahora hay como una tendencia a pasar de lo que son los inversores centrales a string inverter, y ha hecho que también los actores, o digamos los fabricantes, hayan ido variando en cuanto a su participación en el mercado. En este momento el número uno en cuanto a embarque, a producción, es Huawei, el fabricante chino, y digamos que los que son fabricantes con más tradición, como SMA, como SunPower o Power Electronics, eh, han, digamos, perdido market share porque han surgido estas nuevas aplicaciones, y sobre todo no tanto en la parte de potencia, sino en los servicios que brindan en cuanto a la forma de implementar, a la forma de puesta en servicio, a la forma de monitorizar y darle seguimiento a la operación de los parques fotovoltaicos. Asocian la parte de potencia con una parte de comunicaciones muy avanzadas y digamos de telecomunicaciones y de armar la red de datos, que es cada vez más fácil de implementar y que mejoran mucho digamos la interfaz con el usuario a la hora de la operación y el mantenimiento. Ahora haremos referencia a las distintas formas de proceder con sistemas conectados a red, las modalidades de implementación a través de net metering, autoconsumo o contratos PPA o vertimientos al spot. La idea es que ustedes tengan un pantallazo rápido de las distintas modalidades en las cuales se instrumentan el intercambio de energía con las redes eléctricas. En el siguiente gráfico pueden observar una curva de carga en celeste de una residencia estándar. Como ven, pueden tener en este caso tienen un pico de consumo sobre el mediodía y otro pico de consumo sobre la noche, y superpuesto en color naranja pueden observar la curva de generación de un sistema fotovoltaico, en el cual comienza a generar en las horas de la mañana, llega a su pico al mediodía y luego decrece hasta la noche. Entonces el concepto que se maneja ya sea para el autoconsumo como para el neteo, el net metering, es que durante las horas que yo estoy consumiendo y mi generador está generando, es lo que se denomina consumo propio o autoconsumo. El exceso de energía que está generando mi sistema se vuelca a la red, ya sea generando un crédito a favor de esa energía volcada o ya sea con una venta, y
digamos que esa energía es consumida por el sistema eléctrico conectado al sistema. Entonces, el autoconsumo lo que nos da es la posibilidad de que cualquier tipo de consumidor de electricidad pueda conectar un sistema fotovoltaico con una capacidad correspondiente a su consumo, alimentándose de su propio sistema o de la red, para el consumo propio del lugar, y a su vez puede recibir un valor o un precio por la energía eléctrica no consumida y que es inyectada a la red. Hay distintas modalidades de implementación. En algunos casos no está permitido, por ejemplo, el volcado de energía a la red, solamente es autoconsumo. En otros casos, que es el siguiente, que es el net metering, ese volcado de energía a la red es facturado al mismo precio que el consumidor compra energía al distribuidor. Por eso se llama el neteo. Entonces, a lo largo del mes uno se fija cuánta energía se genera, cuánta energía se consume, se hace un neteo y ahí se define el valor a cobrar, ya sea por parte del generador o de la parte comercial del distribuidor. En esta imagen se muestra cómo está implementado en Europa los sistemas de autoconsumo o net metering. Por ejemplo, en Alemania el autoconsumo está directamente implementado a través de los feed-in tariff, en las cuales se marca una tarifa y, por ejemplo, siempre tienen asociados a las potencias máximas a las cuales se pueden conectar estos sistemas de net metering. En el caso de Alemania estamos hablando de menores a 1000 kilovatios pico. Y así, como ustedes ven, en distintos lugares se implementan de distintas formas, en algunos lados a través de net metering, con potencias hasta 500 kilovatios, autoconsumo, por ejemplo en España este es autoconsumo de menor a 100 kilovatios. Y bueno, llegando a una definición entonces lo que sería el metering sería un acuerdo de facturación sencillo en el que se asegura a los consumidores que cuentan con sistemas fotovoltaicos recibir un crédito por la electricidad que sus sistemas generan en exceso sobre la cantidad consumida dentro del periodo de facturación. Un ejemplo que se da es en los casos que la producción y el consumo se compensan durante un periodo de tiempo mayor al mes, por ejemplo en un año. Entonces en ese caso la red puede ser considerada como una solución de almacenamiento de energía a largo plazo. Otro caso es cuando se factura mes a mes el neteo entre lo consumido y lo generado, y si es algo a favor del generador, se le paga el precio. En lo que refiere a los que son los contratos de compra de energía, los PPA, o cuando se hace un emprendimiento para verter al mercado spot, en definitiva lo que estamos logrando es un acuerdo de compra de energía, en el caso del contrato, del PPA, entre dos partes, uno que genera electricidad, el vendedor, y uno que compra la electricidad generada, que es el comprador. La particularidad del PPA es que define todos los términos comerciales para la venta de electricidad entre las dos partes, incluyendo cuando el proyecto se inicia, el cronograma de obras, las penalizaciones cuando hay merma en la entrega, las condiciones de pago, las condiciones de terminación. Por lo tanto, un PPA es un acuerdo principal que define los ingresos y el crédito de un proyecto de generación y por lo tanto es un instrumento clave de la financiación de los proyectos. Hay muchas formas de implementación de PPAs en el día de hoy y varían de acuerdo a las necesidades ya sea del comprador, del vendedor o de las contrapartes financieras. La idea de esta imagen que están viendo es que toma especial importancia tener el recurso, digamos, cuántos kilowatts, el recurso y la energía que se van a poder suministrar a la red a lo largo del año. Y este tipo de esquemas que ya habíamos visto, donde se definen a partir de una irradiación global horizontal, por ejemplo en este caso de 1733 kWh por metro cuadrado, en el segundo renglón ustedes ven que hay una ganancia cuando uno se inclina en el torno del 11,8%, pasando a una irradiación global en plano inclinado a 1937, y se le van descontando todas las pérdidas. Luego continuamos con las pérdidas por degradación anual en cuanto a la pérdida del rendimiento del panel, después de indisponibilidades que puede estar la planta, cuánto es el autoconsumo, hasta llegar a una cantidad de irradiación global equivalente, o lo que llamamos las horas equivalentes en el primer año, el año de inicio del proyecto.
Y llegamos entonces a un factor, a un PR de 77,76%, que es un PR estimado para este tipo de plantas de macrogeneración, y a las horas equivalentes de generación, que son las kilowatt hora sobre kilowatt pico, que voy a estar generando en las plantas. Este tipo de estudios pasan a ser sumamente importantes, hacerlos de la forma más profesional posible, porque es lo que nos va a estar diciendo cuánto va a ser los ingresos de nuestro proyecto para poder firmar, ya sean los PPA, los contratos, o hacer las evaluaciones de cuánto tendría que ser el precio del spot, del mercado, para que estos proyectos pasen a ser rentables. Aquí les dejo les comparto la evolución de los precios de los PPA, ya sea para fotovoltaicos o eólicos, que se han dado en distintas partes del mundo. Como pueden ver, en los últimos años la caída de precios ha sido tremenda. Hay regiones que están contratando energía solar fotovoltaica por debajo de los $40 el megavatio hora. Lo que sí me gustaría transmitirles también es que cuando comparamos precios tenemos que tener claro varios temas. Primero, que no podemos comparar un PPA de un país, por ejemplo, como Chile, ubicado en una zona con un recurso solar cercano a las 2000 horas anuales, con el PPA de un país, por ejemplo, como el de Uruguay, con un recurso cercano a las 1500 horas anuales. Sobre todo pensando en poder, digamos, es decir, con el precio que paga el PPA, tenemos que darle rentabilidad a nuestra inversión. Digamos que tenemos que obtener tasas de retorno acordes a los que las entidades financiadoras esperan. Entonces, por un lado, los recursos son distintos en los distintos países. Por otro lado, los costos de mano de obra, como les mostraba más arriba, en lo que eran las inversiones iniciales, eh, difieren en base a la normativa de cada país. Entonces, tener en cuenta que cuando comparemos, tratemos de comparar peras con peras y llevarlos todos a una misma base de comparación para poder decir, bueno, este PPA en realidad en México a $30 el megavatio es comparable a un PPA que se firma en, no sé, en Argentina a $50 el megavatio hora. Los PPA, como les describí anteriormente, eh, tienen varias variables. Una es el precio, pero hay que ver el PPA, el precio está indexado en base a qué. Generalmente se toma de valores de referencia el PPI americano, pero también hay que tener en cuenta la duración del contrato. No es lo mismo un contrato a 30 años que un contrato a 15 a 20 años. Si el contrato es en dólares o es en moneda local. Entonces, cuando uno escucha, ay, se llegó un valor de PPA, no sé, en México $26, hay que ver, analizar realmente qué está atrás de eso, cómo es el contrato, si en ese precio están incluidas las obras de infraestructura que hay que hacer eh, para la conexión a la red eléctrica de los proyectos, o eso lo paga el utility por otro lado. Entonces, más que nada por un lado, es verdad que hay una tendencia a la baja y eso es así, pero por otro lado, tener en cuenta que no podemos comparar precios de distintos países sin antes hacer alguna consideración. A continuación, voy a describirles un ejemplo de implementación de políticas exitosas en cuanto a la generación de energía fotovoltaica, como es en el caso de Uruguay. En Uruguay se comenzó en el año 2010 a través de un decreto de microgeneración en el cual se habilitaba en el metering. Fue la primera experiencia que se hizo en la región. En el año 2013 se procedió a un decreto que habilitaba contratos de macrogeneración a través de PPA. Y en este año, en el 2014, se sacó un decreto que apunta a la fotovoltaica industrial, es decir, al autoconsumo. Entonces, respecto a la microgeneración, en el año 2010, Uruguay dio el primer paso, permitiendo a los usuarios de baja tensión generar su propia energía y vender los excedentes a la red eléctrica. Eso a partir de las 4 fuentes de energías renovables, ya sean solar fotovoltaica, microeólica, pequeñas centrales hidroeléctricas y biomasa.
Lo importante de ese decreto, el 173 del año 2010, es que se enmarca dentro de las políticas energéticas nacionales del país, con su correspondiente plan estratégico de implementación, que permitió liberar la conexión de generación de electricidad de fuentes renovables en la red pública de distribución. Otro punto importante es que estas políticas nacionales fueron acordadas entre todos los partidos políticos del país, entonces eso le dio un gran sustento a la hora de tomar decisiones técnicas, ya que se juntaron los especialistas técnicos de cada, digamos, partido político y se pusieron de acuerdo de cuál sería el rumbo en temas energéticos en un plan en los próximos 20 años. Entonces, eso fue importante para darle sustento a lo que fue toda la implementación posterior de las políticas, entre ellas el decreto de microgeneración. En lo que respecta a la implementación técnica y comercial de este decreto, ustedes en la imagen pueden ver un unifilar donde está la red eléctrica y su contador bidireccional, y ven dos ramas, una que es la de consumos internos de las viviendas y otra que es la rama del generador. En este caso pueden ver que tiene la particularidad que se estaba exigiendo un transformador de aislación galvánica y las protecciones inherentes al inversor. Entonces, la habilitación a la instalación de microgeneración queda habilitada hasta 150 kilovatios. Es un contrato que se hace con la distribuidora, en el caso de UTE, en Uruguay es UTE, a 10 años, prorrogable 10 años más. Se remunera la compra de energía según el pliego tarifario y con un sistema 1 a 1. Se paga lo mismo por lo que se consume que por lo que se vende, se genera. Es necesario firmar un convenio de conexión con la distribuidora donde están todas las condiciones técnicas en cuanto a lo que son las características del producto a ser suministrado. Hay que cumplir con las condiciones generales establecidas por el Ministerio de Industria y Energía, cumplir con relaciones técnicas especiales particulares de las instalaciones internas, hay que pagar una tasa de conexión y a su vez hay requisitos establecidos por la UCEA, que es el organismo regulador en Uruguay, en cuanto a cómo tiene que ser hecho la medida de energía, que en este caso se implementa a través de un medidor bidireccional que mide la energía servida en un sentido y en otro, y al final podemos tener las dos facturas. Como comentario, luego de esta política que ha resultado muy exitosa, luego de 2 años ya hay más de 2 megavatios instalados en distintos tipos de instalaciones, como veremos a continuación. Tuvo un desarrollo particular en el agro relacionado con toda la producción de granos, ya sea de soja como de girasol, por lo que se han desarrollado varias instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, del entorno de los 40 kilovatios, acompañando estos procesos productivos. Como en el caso anterior veían instalaciones de piso de 40 kilovatios, también se han realizado varias en techos, aprovechando las superficies disponibles de galpones asociados al estocamiento de materiales, de mercaderías. A su vez, como pueden ver en esta foto, se han desarrollado instalaciones en lo que son las azoteas de viviendas y azoteas que pueden ser ya sea en plano inclinado, acompañando la pendiente del techo, o en diente de sierra, como muestran en esta imagen. En esta imagen pueden observar lo que han sido las instalaciones más típicas, y como comentario, este tipo de instalaciones se apoyan, más allá del decreto de microgeneración, también con un incentivo fiscal que se da a través de la ley de inversiones, para cualquier inversión productiva, en cuanto, si se hace una inversión que tiene aporte de energías renovables, queda mejor puntuada, ranqueada, para poder tener acceso a exoneración de impuestos a la renta. Entonces se utilizan este incentivo que está dando Uruguay para poder promover el desarrollo de las energías limpias. En las siguientes 4 diapositivas van a poder ver fotos de instalaciones de este porte, es decir, de 40 kilovatios.
Ahora pasamos a las instalaciones de 150 kilovatios que se han realizado, que es la potencia máxima permitida para net metering en baja tensión por el gobierno, y están asociados generalmente a emprendimientos también industriales con un porte un poco mayor. En esta foto se puede apreciar lo que fue en Uruguay la primera instalación de 150 kilovatios asociada a un silo de acopio de granos. En las siguientes dos transparencias van a poder observar dos instalaciones similares. En lo que respecta a la implementación de políticas de macrogeneración fotovoltaica, comentarles que en el año 2012 se realizó un primer data room presentando la idea de la compraventa de energía eléctrica en el marco de un crecimiento competitivo para dos tipos de franjas de potencia. Una en plantas de 500 kilovatios a 1 mega y de plantas de 1 mega a 5 megavatios. Esta segunda franja se justificaba a efectos de analizar el efecto de un incremento de la escala de generación sobre el costo de la energía y solo resultaría adjudicada si se verificaba una reducción significativa del precio adjudicado en la primera franja. En la instancia participaron casi un centenar de inversores, tanto en forma presencial como virtual. A partir de la realización del primer data room, se genera un intenso intercambio con empresas, principalmente internacionales, en el que se reciben propuestas de mejoras de precios ubicadas en el rango de los 90 a los $100 el megavatio hora. Y en la medida de que fuera posible aspirar a la contratación de potencias superiores, es decir, a parques aproximadamente de 30 megavatios de potencia instalada. A partir de esta nueva inquietud se hizo un segundo data room y en esa ocasión se incluye una tercera franja para parques entre 5 y 30 megavatios. Y se informa a los participantes que esta franja solo se adjudicará si las ofertas recibidas se ubican en el entorno de precio en el cual el país no debería subsidiar la compra de energía eléctrica de origen fotovoltaico. Posteriormente, tanto UTE como la Dirección Nacional de Energía del país reciben propuestas de contratación por 50 megavatios a precios que no implican subsidio alguno, que rondan los $90 el megavatio hora. En base a esa experiencia de los Data Room, el 2 de mayo de 2013 se aprueba el decreto 133/13 en el cual se establecen las condiciones de contratación para licitaciones en tres distintas franjas. La franja 1 para plantas entre 500 kilovatios y 1 megavatio y máximo contratar 1 megavatio. La franja 2 que son plantas de 1 megavatio y 5 megavatios con un máximo contratar de 5 megavatios y se adjudicará solo en el caso de que el precio unitario de energía sea inferior en un 20% adjudicado en la primera franja. Y la franja 3 con un contrato entre 5 megavatios y 50 megavatios y máximo a contratar 200 megavatios y se adjudicará solamente si el precio ofertado es de 91,5 y se comienza a generar antes del 1 de enero del 2015. Como resultado de este proceso competitivo, se adjudicaron 3 proyectos de 1 megavatio en la franja 1, ya que se quedó desierta la franja 2, y 12 proyectos por un total de 200 megavatios en la franja 3. A la fecha de agosto del 2014 se habían suscrito 3 contratos PPA por 60 megavatios y se estaba próximo a la firma de varios proyectos más que se estarían finalizando de conseguir su financiamiento. Como corolario de todo este proceso, acá le estoy presentando la primera planta de macrogeneración en Uruguay que está terminada, que se llama Casalco, que es en la costa oeste de Uruguay, en el litoral oeste. Tiene una potencia instalada de 2 megavatios pico y está ubicada en la localidad de Constancia. Y bueno, este es el ejemplo de Uruguay que varios países están ahora transitando en cuanto a llamar a licitaciones, a llamar a interesados, varios países de la región, pero lo que tiene este proceso es que ya llegó a la etapa de implementación y por eso me parecía interesante comentarlo para que vean las distintas etapas que se van dando para poder lograr un proceso exitoso. En este cuadro les pongo el resumen actualizado de cómo está la situación en Uruguay al día de hoy, luego del proceso
descrito anteriormente, que arrancó por allá por el año 2012, 2013. Y bueno, después de un periodo de pocos años, en Uruguay se logró incorporar una potencia de 200, cerca de los 240 mega nominales, en unos 13, 14 proyectos, que varían la potencia desde 1 mega hasta 50 mega, que están ubicados básicamente en la región de mejor recurso en Uruguay, que es en el litoral oeste. Y ese fue un poco el colorario de esta primera etapa eh, que se hizo en Uruguay. Ahora se está lanzando o pensando en lanzar a partir del año que viene nuevas licitaciones porque digamos que el incremento de la potencia se va a dar por el lado de la solar, ya lo dan los modelos que tiene que ser por ese lado. En Uruguay se han instalado unos 1500 mega eólicos y entonces por la complementariedad del recurso que se da en Uruguay se, se estima que se tienen que incorporar unos 900 megavatios fotovoltaicos en los siguientes 5 años. Eh, Mejor dicho, en los siguientes 10 años, a razón de unos 100 mega por año. Entonces, bueno, un poco la tendencia en Uruguay es seguir por ese camino. Se está apostando a que en esta segunda etapa se pueda incorporar la mayor componente nacional posible en lo que son la inversión inicial de los parques, tratando de fomentar la industria local de varios de los componentes y a su vez tratar de usar mano de obra local para que no solamente sea, digamos, eh, suplir energía, sino también las externalidades que tienen asociados estas grandes inversiones que llegan a nuestros países para poder desarrollar con mano de obra, capacitación local y también los materiales que sean posibles suministrar desde Uruguay o desde la región. De esta forma llegamos al fin del módulo 4. Bueno, y a modo de despedida, les dejo aquí mi contacto personal. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este curso y espero seguir en contacto con muchos de ustedes. Hasta la vista.